¿Qué tal, amigas y amigos del Heraldo Psicoanalítico? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy traigo un nuevo tema para abonar al Heraldo Psicoanalítico, que era una deuda más bien simbólica, sobre una propuesta, una línea de pensamiento que habíamos mencionado muy de pasada, muy brevemente en algunos videos previos, desde que revisábamos el tema de los tipos de encuadre o dispositivo psicoanalítico de la mano de Félix Velasco Alba, o bien que también llegamos a mencionar de pronto cuando vimos los principios de la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia de Leopold Velack. Y esa temática pendiente es la visión, las nociones, el tipo de trabajo, la teoría y técnica de Frieda from Reichmann, un poco refrescando las ideas que habíamos compartido acerca de ella. Mencionábamos que es muy recordada por su trabajo con pacientes psicóticos, enmarcada, por supuesto, en el advenimiento del psicoanálisis norteamericano, específicamente estadounidense, y que de pronto se quedó mucho en el olvido por críticas realizadas, por ejemplo, por figuras como Otto Kemberg, quien le cuestionaba el haber desdibujado las distancias entre un dispositivo psicoanalítico clásico y la psicoterapia intensiva. Obviamente tiene sus bemoles, tiene pues todavía muchas lagunas la introducción a su pensamiento, una porque pues no nos da el tiempo para agotar la extensa producción, entre comillas, que pudiésemos encontrar sobre los trabajos de From Reichmann, que generalmente son críticas, pero a esto se le suma una problemática adicional, y es que la gran cantidad de información que existe al respecto de su trabajo gira en torno a Eric Fromm, quien, por supuesto, vamos a decirlo así, obnubiló, opacó la propuesta, la obra, la trascendencia de esta autora, pero que magistralmente la doctora Elena Bravo Ceniceros, en este libro, Las primeras psicoanalistas, una genealogía del psicoanálisis, logra rescatar. La doctora Bravo Ceniceros publicó en los primeros meses del 2026 este texto, que es la primera parte de varios volúmenes que justamente compilarán algunas psicoanalistas, mujeres por supuesto, que la historia ha dejado de lado por darle primacía a los varones que las rodeaban, fueran sus esposos, fueran sus parejas no necesariamente legitimadas por un convenio institucional, fueran sus padres, fueran sus hijos, fueran sus mentores, maestros o como los podamos denominar. Entre tantas mujeres que por supuesto constituyen a la historia del psicoanálisis, hoy vamos a abordar a Frieda von Reichmann, siempre sosteniéndonos de la obra de la doctora Elena Bravo Ceniceros y haciendo la acotación desde ya. Como la información proviene de este texto, más allá de ser un extracto, les invito a que ustedes puedan ponerse en contacto con la editorial Ediciones Navarra o con la propia autora para que pueda venderles su ejemplar, que vale mucho la pena y que por supuesto forma parte de, en una consideración propia, los libros históricos que tendríamos que estar consultando para hacer de nuestra práctica una disciplina mucho más crítica. Entonces, bueno, sin más preámbulo que este, les propongo que hagamos la revisión de algunas ideas de Frieda von Reichmann. No son las únicas. Hay libros escritos por ella directamente que por ahora no revisaremos por dos motivos. Uno,
Tengo solamente una de sus obras, Los Principios de Psicoterapia Intensiva, editado por Editorial Ormé. Hay otro que habla sobre los estados maníaco-depresivos. Y si no mal recuerdo, uno más que es una biografía que escribe en relación a su vida, por supuesto. Una biógrafa de Frieda von Reichmann. Entonces, lo dejaremos para después, si es que a ustedes les interesa, por supuesto, y ven favorecedor que sigamos explorando algunas de sus ideas, algunos de sus pasajes, o bien con el devenir del heraldo psicoanalítico iremos viendo en qué momento resulta oportuno, posible, retomar sus planteamientos. Así que bueno, empecemos con un esbozo biográfico. Frieda Fromm Reichmann inicialmente, por supuesto, tenía su nombre familiar que era Frieda Reichmann Simon. Ella nació en Alemania un 23 de octubre de 1889 y por las condiciones sociales, políticas, culturales de la Europa de el fin del siglo decimonónico, inicios del siglo XX, no se le permitía tan fácilmente, casi de manera imposibilitada, el acceso a la educación a las mujeres. Fue hasta 1909 y hasta 1914 cuando ciertos institutos, ciertas universidades permitieron el ingreso de las mujeres a la educación superior y es entonces cuando Frieda von Reichmann logra ingresar para estudiar medicina. Sin embargo, un triste suceso en estos 5 años es que ella se vuelve víctima de violencia sexual, habiendo sido abusada sexualmente por algunos varones, no se sabe si uno o varios en ese momento, pero se queda como uno de los elementos que marcaron significativamente su subjetividad y que por lo tanto, aun cuando no se socializaron demasiado después, sí podríamos pensar que cimentaron parte de su devenir. Entre 1923 y 1926, Frieda von Reichmann realiza su formación psicoanalítica en el Instituto Psicoanalítico de Berlín, por supuesto de la mano de figuras cercanas a la historia psicoanalítica de ese momento, como bien podríamos nombrar a Ferenczi, a Abraham, a Hans Sachs, entre muchos otros. Para 1924 funda un sanatorio que denomina Therapeuticum, cuyo enfoque o cuyo propósito estaba ligado al tratamiento religioso y psicoanalítico específicamente para judíos. Este sanatorio cerró cerca de 1928 y se dice que Frieda von Reichmann fue la única terapeuta psicoanalista que lo trabajó junto con Erich Fromm, quien estaba en proceso de formación y que por supuesto de alguna manera estuvo involucrado. Para 1935, después de este periodo, ella logra salir de Europa, se busca asentar en Estados Unidos de manera exiliada debido a el creciente clima de persecución antisemita que existía en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, en estos años, entre el 28 y el 35, ella logró hacer su práctica privada, atender a algunos pacientes, pero para cuando llega a Estados Unidos, se vuelve partícipe de la atención clínica hospitalaria en el Chestnut Lodge, un psiquiátrico estadounidense que albergaba a muchos pacientes primordialmente del orden esquizofrénico. A Frieda Reichmann le interesaba mucho el tema de la esquizofrenia, incluso desde antes de que hiciera su formación psicoanalítica. De hecho, se
logra espejear en el recorrido biográfico que hace la doctora Elena Bravo Ceniceros, que precisamente su tesis de medicina la hizo también con estos pacientes, pero por supuesto desde una mirada 100% médica, neurológica, antes de que propusiera y por supuesto se circunscribiera a los entendimientos psicoanalíticos. Trabajando entonces en el Chestnut Lodge, el hospital psiquiátrico en el que incluso estaría trabajando hasta morir, entre el 39 y el 51, también fue analista didacta y presidenta del Instituto Psicoanalítico Washington-Baltimore. Junto con Harry Stack Sullivan, si no mal recuerdo, hicieron posible que este instituto psicoanalítico, que esta sociedad estadounidense de psicoanálisis emergiera y por lo tanto ella estuvo al frente de la misma durante 12 años. En 1955 comienza a perder la audición, elemento que se repite de su historia familiar, lo mismo le había pasado a su madre, un poco a su padre, a otros familiares, hasta que muere el 28 de abril de 1957 a causa de una trombosis coronaria. Las causas de su muerte no convencen mucho a colegas, amigos, partícipes del gremio social en el que ya se desenvolvía y llegaron a pensar que había sido un suicidio. Disculpen ustedes, la tos. Entonces, bueno, en este escenario, pues vamos viendo a una mujer muy entregada a su práctica, muy entregada a la historia que le tocó atravesar también. Y algo interesante que rescata la doctora Elena Bravo Ceniceros al momento de hacer el planteamiento de Frida von Reichmann es que justamente su dedicación y búsqueda de generar un tratamiento hospitalario psicoanalítico benéfico para sus pacientes llevó a que Frieda fuera una figura muy contrastante con sus contemporáneos. Por ejemplo, diferente a Karen Horney, quien era hasta cierto punto una figura mucho más opulente, Frida From Reichmann más bien decidió o decantó por llevar un estilo de vida más austero, más cercano a los pacientes con los cuales ella estaba en contacto, llegando incluso a ser notoria la indiferenciación entre su vida privada y su vida laboral. De hecho, entre los pasajes históricos, subjetivos y por supuesto longitudinales, la doctora Bravo Ceniceros enfatiza que llega a un punto donde la vivienda de Frida from Reichmann estaba prácticamente a unos pasos, unos metros del hospital donde trabajaba. Entonces, bueno, pues ahí está la demostración de lo mucho que le importaban los pacientes con los cuales trabajaba. Vamos a ver que en su obra existieron algunas figuras sobresalientes. Les mencionaba al inicio, una de las más evidentes es Eric Fromm, no solo porque fue su paciente entre 1920 y 1921, sino porque también fueron matrimonio, es decir, contrajeron nupcias en 1926 después de haber atravesado un proceso de enamoramiento significativo. Algo que resalta a la vista desde este temprano vínculo entre Frieda y Eric es que ella es 11 años mayor que él y esa distancia de edad sí llegó a pesar aparentemente, sobre todo a partir de 1930, cuando, después de 4 años de matrimoniados, Eric comienza a interesarse en otras mujeres, particularmente en la también psicoanalista Karen Horney, quien era incluso 4 años mayor que la misma Frieda from Reichmann. O sea, era al menos 15 años más grande
que Eric Fromm. Para 1931, Fromm vive o atraviesa un periodo de tuberculosis grave que lo hace mudarse a Suiza para su recuperación. Frieda von Reichmann va a visitarlo continuamente, cuida de él, pero a partir de ese momento se separan. Desde ese año ya no volverían a vivir juntos, aunque mantendrían una relación cordial y de amistad lo suficientemente estrecha como para que hacia 1935, ya que Eric Fromm había asentadose en Estados Unidos, le ofrece a Frieda emigrar también para allá, manteniendo siempre la solidez de su amistad. Justamente en estos albores de la persecución antisemita que darían paso a la Segunda Guerra Mundial. Fue hasta 1942 cuando Eric Fromm y Frieda Fromm Reichmann se divorcian oficialmente, pese a ya llevar más de una década separados desde 1931 en Suiza, pero se dice que siguieron manteniendo la relación cordial entre ellos, con sus colegas, aprendices, amigos. Eric Fromm, por supuesto, hizo toda una vida después de su vínculo con Frida Fromm Reichmann. Ella conserva su apellido de casada un poco para, no sabemos si afianzar sus propuestas o por cuestiones administrativas, las razones que haya tenido, pero él definitivamente pues hizo más viajes, llegó a México. De Eric Fromm en México hay unos estudios que se hicieron sobre los campesinos mexicanos, se fundó el IMAC, que es la institución de psicoanálisis fromiano en la Ciudad de México. Entonces, bueno, toda una historia de este personaje que es independiente a Eric, Frida von Reichmann y que por supuesto si les interesa en algún punto pudiéramos desentrañar un poco más. Otras tres figuras que también sobresalen en la historia de Frida von Reichmann, no las únicas, pero pues sí de alguna manera significativas, son Hans Sachs, George Grodek y Sándor Ferenczi. El primero, Hans Sachs, fue uno de sus analistas mientras ella estaba haciendo su formación psicoanalítica en Berlín y una experiencia individual de ella como paciente con él como su analista la marcó significativamente también porque Frieda sufría de constantes migrañas muy fuertes, muy severas, que en alguna sesión particular le hicieron generar una necesidad de vomitar. Ante esto, Hans Sachs lo que hace es cortar la sesión abruptamente y manifestarse molesto por los daños que había hecho Frieda a su tapicería. Eso para ella le resultó tan llamativo que dijo: cuando yo me dedique a hacer clínica psicoanalítica, espero que mi labor sea más empática, menos distante, más interesada en mis pacientes, por supuesto, en su sufrimiento. Contrario a esta influencia que podría considerarse hasta cierto punto negativa con Sachs, George Grodek fue al contrario, muy, muy positivo sobre la influencia que tenía para con ella, ya que ella rescataba el valor que Grodek asignaba al trabajo terapéutico, diciendo incluso que la gravedad de los padecimientos de los pacientes no eran la causa del fracaso del proceso, sino más bien las limitaciones del propio médico. La propuesta de Grodek es también hasta cierto punto interesante porque es un médico periférico al psicoanálisis que tuvo su participación sobre todo en la década de los 20 con el advenimiento de la segunda tópica y la cercanía que pudo tener a Freud y por supuesto a otros miembros de
el psicoanálisis de la época, pero en particular para Frida von Reichmann le resultó significativa esta consideración, que el fracaso de un tratamiento dependía más de las limitaciones del analista o del médico que de la gravedad del padecimiento del consultante o paciente. Y la tercera figura es Sándor Ferenczi, con el cual supervisaba alrededor de 1927. Respecto de él, Frida von Reichmann quedó muy influida por sus propuestas técnicas ligadas a lo que se denominó análisis activo, una propuesta que al propio Freud no le resultaba precisamente del todo meritoria de reconocimiento para la clínica psicoanalítica y que por ahí generó fricción entre Ferenczi y él. Frieda von Reichmann de Ferenczi admiró su flexibilidad técnica y la capacidad que tenía para reconocer sus propios errores. Ya hemos mencionado de Ferenczi en otros videos que precisamente uno de sus textos más llamativos es el publicado por Amororto en español, titulado Sin simpatía no hay curación. En ese texto, justamente, muchas de las reflexiones ferencianas tienen que ver con el reconocimiento de las limitaciones o los errores, las iatrogenias del propio analista. Sobre el análisis activo, podemos encontrarlo en el texto de Teoría y Técnica del Psicoanálisis, también editado por Editorial Orbe. Entonces, estas figuras, tanto Fromm, Sachs, Grodek, Ferenczi, marcaron el trabajo de Frida von Reichmann, fueron importantes piedras angulares sobre cómo ella fue tramando no solamente su devenir profesional, sino también subjetivo. Y es una de las figuras en las que podemos ver que precisamente vida y obra están estrechamente comunicadas. El enlace no es superficial. Mencionábamos entonces que uno de los grandes temas por los cuales se recuerda a Frieda von Reichmann es por el trabajo con pacientes psicóticos. Ella, retomando a Freud y a Otto Fenicher, que ya habían puesto en papel, por supuesto, intentado por ahí hacer algunas consideraciones para que existiera un método de tratamiento a pacientes psicóticos, no bien lograda hasta entonces. From Reichmann empieza a pensar, empieza a teorizar, empieza a mantener contacto con este tipo de población psiquiátrica en el psiquiátrico estadounidense que les mencionaba, y es cuando en el contacto con ellos introduce un concepto que es el de madre esquizofrenizante o esquizofrenizógena en la década de 1940. Este concepto lo ocupa para describir un tipo particular de madre que podría predisponer a sus hijos al desarrollo de la psicosis, particularmente de la esquizofrenia. La doctora Elena Bravo Ceniceros es muy específica al decir que en realidad, aun cuando Frieda von Reichmann introduce este concepto, no lo hace como núcleo de su propuesta, que de hecho es una mención que solo coloca en algún punto como una tintura posible de explorar, pero que nunca profundiza ni desarrolla más. Y sin embargo, sus críticos lo emplearon incluso para denigrar sus propios trabajos. Para la doctora Elena Bravo Ceniceros, este constructo, este concepto, quedó en desuso y por alguna circunstancia no trascendió más allá de las críticas, pero yo pensaría, y por supuesto lo dejo a su consideración para que sigamos el diálogo si es que tienen algún comentario adicional, que encuentra cierto correlato con la lógica de la madre engolfante de la que habla, por ejemplo, Margaret Mahler. Esa madre que
se repliega tanto sobre su hijo o hija que genera una vinculación simbiótica y que justamente también lleva hacia la psicosis. Pienso en esos otros teóricos varones que, por ejemplo, propusieron también en el vínculo con la madre la génesis del padecimiento de la psicopatología, de los trastornos, como los pudiéramos también de pronto encontrar remitidos en la literatura, y que no necesariamente fueron detrimentados por ello. Habría que seguir rastreando un poco las obras y la lógica de Frida von Reichmann para ver qué tanto coincide o no con los desarrollos posteriores de otros autores y autoras psicoanalíticas. En fin, From Reichmann va a ir desarrollando también en esta década de los 40 un poco más afianzadamente algunas hipótesis sobre el origen temprano del trauma en la esquizofrenia y lo va a situar en una etapa previa al desarrollo del yo. Es decir, cuando los pequeños todavía no han desarrollado la capacidad del lenguaje y por lo tanto siguen habitando un mundo mágico narcisístico. Podríamos pensar entonces que el origen del trauma que da paso al devenir esquizofrénico sucede por ahí de periodos previos a los 2, 3 años, antes de que el niño, por supuesto, hable. Si tomáramos la lógica lacaniana un poquito solamente para cotejar temporalidades, diríamos que es el periodo en que el sujeto de niño es infants, es decir, no habla, es hablado, no es enunciante, es enunciado. Eh, Estos escenarios tempranos tampoco eran desconocidos, por ejemplo, como génesis de las psicopatologías para la escuela inglesa. Klein, Seagal, Fairbairn, Winnicott, Bion, y un poco creo que va por esa línea, ¿no? Porque si se van dando cuenta, Reichman le pone peso al vínculo, a la ligadura, a la relación con la madre, ¿no? Que obviamente para esa época las ideologías, los discursos, las prácticas cifraban a la mujer madre cuidadora principal de las y los niños. Con el devenir, por supuesto, de la historia de las siguientes décadas, de las revoluciones y reivindicaciones feministas, y por supuesto su incursión e impacto en la obra psicoanalítica, tendríamos que empezar a pensar que madre no apunta necesariamente a una mujer, y mucho menos a la mamá, sino al cuidador o cuidadora primario o primaria que se encarga de la atención de las necesidades del pequeño o la pequeña en cuestión. Pero entonces, volviendo a Frieda von Reichmann, podríamos pensar que los elementos potencialmente detonadores de una esquizofrenia o de una vivencia psicótica esquizofrénica suceden justamente en los años más tempranos de la infancia, cuando los pequeños o las pequeñas tienen esta vivencia narcisística, mágica, omnipotente. Nos dice entonces la doctora Bravo Ceniceros al respecto que para Frieda von Reichmann las experiencias traumáticas en esa fase, en ese periodo, en esa etapa, van a comprometer significativamente la capacidad del niño, futuro adulto, para tolerar frustraciones, sostener relaciones, y esto entonces va a irle predisponiendo al retiro de su energía libidinal, sus catexias, hacia un mundo autista y delirante
cuando la vida empiece a ser insoportable. Y entonces no está tan alejada la propuesta de From Reichmann, otra vez, de visiones como la de Mahler, Paulina Kember, Otto Kember, René Spitz, que hablan justamente de esa fase autista, autoerótica, anobjetal, que justamente es lo que definiría al basamento del devenir psicótico esquizofrénico. Si lo vemos del lado francés, lacaniano, voltiano, incluso podríamos pensar hasta milleriano, etcétera, están estas propuestas de el espejo, la imagen inconsciente del cuerpo, el las castraciones simbolígenas bien o mal logradas, pero aquí la visión de Frieda von Reichmann no está focalizada en lo intrasubjetivo, sino en lo intersubjetivo, en lo interaccional. Y es justamente lo que va a separar la propuesta estadounidense de la propuesta francesa en su generalidad, porque ya cuando le escarbamos en lo particular, vamos viendo que también hay puentes de conexión, pero vámonos paso a pasito. ¿Cómo entonces pensaba el tratamiento para estas personas, para estos pacientes que sufrían los devenires y avatares de la esquizofrenia? Para Frida From Reichmann, el factor decisivo justamente en el tratamiento con estos pacientes no era el cumplimiento de reglas técnicas rígidas, sino más bien la capacidad empática del analista. Y esto otra vez ya nos va sonando mucho a las orientaciones winnicottianas de sostén, por ejemplo, o bionianas de contención. Ellos, mientras hablan de acoger afectivamente o metabolizar cognitivamente, Frida von Reichmann nos habla de empatizar. Y por lo tanto, no es que se trate de una permisividad ingenua de que el sujeto haga lo que quiera, cuando quiera, como quiera. No, el contacto empático para Frieda von Reichmann ofrece la oportunidad de que el paciente viva un equilibrio que hasta el momento tal vez no ha experimentado sin que el analista le imponga necesariamente el sometimiento a reglas técnicas que ya venían rigidizándose en los procedimientos técnicos, porque después de los 40, con el devenir de las conflictividades anafreudianas kleinianas, el surgimiento de las escuelas francesas y adeptos lacanianos, las escisiones institucionales que llevaron también a movilizaciones continentales y la emergencia de los psicoanalistas argentinos, empezaron a generar que la técnica se fuera haciendo cada vez más rígida, más dura, más necesaria de cumplir a la letra. Y justamente la propuesta de Reichmann es: la técnica importa, pero por sobre ella, la capacidad empática del analista es la que tiene impacto. Y entonces ahí tenemos una evocación, tenemos un eco de Grodek, por ejemplo. Para Frieda Fromm Richman, las interpretaciones o las sugerencias que pueda llegar a hacer prematuramente el analista a su paciente esquizofrénico, merced de una técnica rígida, puede llegarlo a confundir o a asustar. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen un mundo simbólico extremadamente sensible y esto podría, por ejemplo, llevarlos a desarrollar
algunas ideaciones paranoides o algunos accesos depresivos lacónicos mucho más profundos, desestructurantes, avasalladores, o a ser incluso explosivos, mucho más agresivos, hostiles, incluso hasta violentos. Y entonces, un poco aquí entra esta lógica también muy desarrollada por los psicoanalistas estadounidenses, que es el timing, encontrar el momento oportuno para que ya afianzada la alianza de trabajo, como lo propondrían Grinson y Setzel, puedan devenir las intervenciones sin que sean confusas o productoras de temor en los pacientes. Siguiendo entonces la propuesta de Reichman, la doctora Elena Bravo Ceniceros rescata que el analista no debe dejarse llevar por el rechazo ni responder con hostilidad a su paciente. Serán esenciales en todo momento la confianza en sí mismo, la tolerancia de los silencios que pueden ser prolongados, las agresiones, los rechazos y algunas oscilaciones afectivas repentinas. Si ustedes lo escuchan así planteado, muy seguramente si tienen conocimiento, por ejemplo, de la obra de Otto Kemper, sobre todo a partir de el año 2000, pensarán quizá en los pacientes límites bajo. Ese trabajo de Kemper fue justamente producto de las revisiones que él hizo en Estados Unidos, en Chile, en Europa, por supuesto, de las producciones que se hacían sobre los pacientes que ni eran neuróticos, ni eran psicóticos, ni eran perversos y que se empezaron a denominar como limítrofes o fronterizos. Específicamente para el 2000-2005, cuando viene el título de agresión, narcisismo y autodestructividad, la relación psicoterapéutica de Kemper, y tenemos el famoso recuadro de la organización neurótica, límite alto, límite bajo y psicosis. En los límites bajos encontramos precisamente los caracteres, las subjetividades, los devenires esquizoafectivo y esquizoide, que son justamente los correlatos quizá que encuentran, que se encuentran en la obra de Kemper con la obra de Frida von Reichmann. Si ustedes lo leen así, Kemper ocupa casi las mismas palabras para describir a los pacientes limítrofes inferiores: agresión, rechazo, oscilación afectiva repentina entre lo maníaco y lo lacónico, hostilidad. Entonces vamos viendo que tampoco la propuesta de Frida von Reichmann estaba descabellada, estaba situada en su época. Recuerden, década de los 40, Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial. Había mucho en el terreno social, cultural, institucional, que por supuesto atravesaba su propuesta. Y entonces tendríamos que empezar a plantearnos nuevamente esa pregunta que nos llevó a hacer uno de los primeros videos del canal del Heraldo Psicoanalítico. Si lo recuerdan, era un versus entre lo psicoanalítico y lo psicodinámico. A partir de diferentes autores como Hornstein, Koderk, Isabel Díaz Portillo, etcétera, planteábamos, y por supuesto asumo el posicionamiento de responsabilidad, decía yo que desde mi muy particular forma de ver la disciplina, no existe diferencia. ¿Por qué? Porque lo psicodinámico y lo psicoanalítico tienen la misma distancia entre ciertos términos que pueden ser
homologables en lo pragmático. Por ejemplo, el pastel y la torta, o el aguacate y la palta, o la fresa y la frutilla. Lo psicodinámico y lo psicoanalítico guardan esa relación. Pero con la revisión de la doctora Elena Bravo Ceniceros, hay una distinción que puede ser quizá ese punto de divergencia que en ese video no habíamos considerado y que ahora vale la pena rescatar. Los ejes que articulan tanto la psiquiatría dinámica como el psicoanálisis y que se comparten, por supuesto, y crean el puente mayormente entre estas dos formas de entendimiento del trabajo clínico, está el desarrollo infantil como elemento importante, el concepto de inconsciente, la transferencia y la resistencia como elementos ligados al ejercicio práctico, psicoterapéutico, clínico y la teoría de la angustia, ¿no? Pero vamos a tener una diferencia. Nos dice la doctora Elena Bravo Ceniceros. El psicoanálisis freudiano va a poner el acento en las zonas erógenas y lo pulsional, mientras que va a ver a la transferencia como una reedición del conflicto edípico. La psiquiatría dinámica, por su parte, va a proponer una secuencia interpersonal definida por la progresiva complejidad de los vínculos. Y la transferencia entonces se va a entender como la repetición de patrones vinculares significativos. Si se dan cuenta, aquí parecería entonces que sí está ese punto de divergencia entre la psiquiatría dinámica o la vertiente psicodinámica y el psicoanálisis. Sin embargo, la doctora Elena Bravo Ceniceros enfatiza, pienso que intencionalmente, justamente el psicoanálisis freudiano, el clásico, el inicial. Pero ¿qué tanto, por ejemplo, Klein no justamente también enfatiza la vivencia interpersonal como elemento prioritario para el entendimiento de la subjetividad, la salud mental, la interacción con el mundo? Winnicott, Bion, Meltzer. Aquí entonces la pregunta que yo arrojaría es, ¿el psicoanálisis freudiano es la brújula que orienta cuando los defensores de la distinción entre psicodinámico y psicoanalítico abogan para diferenciarlos? ¿Será válido sostener a Freud como figura totémica para hacer la distancia entre las propuestas estadounidenses, que son las que reciben la lógica psicodinámica, y todos los demás que han trabajado el inconsciente, el desarrollo infantil, transferencias, resistencias, angustias, mecanismos de defensa? Porque volvemos a lo que hemos dicho en momentos previos. Nosotros no escuchamos que, por ejemplo, a Echegoyen se le tache de psicodinámico de manera detrimental, despectiva, minimizante, como si, por ejemplo, a Reichman, o a Bella, o a Setzel, o a Grinson, o a Kohut, o a Hartman, que tiene que ver con una crítica sobre todo que hizo Lacan, que vamos a retomar más adelante, sobre la supuesta búsqueda adaptacionista de estos esquemas psicoanalíticos estadounidenses y que por eso se les denomina psicodinámicos. ¿Qué van pensando ustedes? ¿Vale el psicoanálisis freudiano como brújula y único elemento válido para determinar psicoanalítico a algo o a alguien?
Pienso que si tuviéramos que asimilar quizá la distinción, sería más bien por cuestiones lingüísticas y no tanto así por cuestiones de contenido. Pero ustedes me dirán qué van pensando al respecto. Entonces, en esta lógica, ya en el libro de Principios de Psicoterapia Intensiva, que es esta versión, el libro naranja, y hay otra versión que es el libro azul, es el mismo contenido, nada más son ediciones diferentes. Aquí lo tengo para podérselos mostrar. Este texto es el mismo, ¿vale? Los principios de psicoterapia intensiva, nada más que en dos ediciones diferentes. Vamos a ver que justamente Frida von Reichmann propone 6 puntos para que los y las analistas puedan trabajar adecuadamente con sus pacientes, sean o no psicóticos esquizofrénicos. La doctora Elena Bravo Ceniceros dice, para von Reichmann estos principios son útiles tanto para con los psicóticos como para con los psiconeuróticos. El primer requisito es un indispensable respeto del terapeuta hacia su paciente. Un poco aquí está la evocación de Ferenczi, ¿no? Así como hace unos momentos evocábamos a Grodek, ahora evocábamos a Ferenczi. Como de pronto su lógica de sin simpatía no hay curación viene a estar presente aquí, en palabras de Reichmann, indicando que es necesario un respeto total del terapeuta hacia su paciente. Para ella, no son distintos paciente y analista. Lo único que puede ser susceptible de diferencia es la cualidad del sufrimiento que atraviesa el psicótico o el neurótico o el tipo de vivencia que atraviesa el sujeto y que tal vez no atraviese el analista. De ahí en más, no hay distancia. El segundo principio es saber escuchar sin reaccionar desde los propios problemas o experiencias del analista. Es decir, no porque tengas los 40 años de pericia o el superdoctorado o los supergrados académicos, va a ser una experiencia suficiente como para que actúes sobre el paciente y que reacciones acerca de él. Así como tampoco el que pases por una situación de separación, de divorcialidad, de pérdida, de duelo, justifican o habilitan un tipo de proceder sobre el paciente. El trabajo es con, no en el paciente. Y eso me parece un punto excepcional de la propuesta de Freda von Reichmann. Para poder trabajar con y no en los pacientes, hay que escuchar sin reaccionar, tomando de base las problemáticas o las experiencias constitutivas del analista. Tercer principio, no debemos como analistas, terapeutas, clínicos, clínicas, intentar satisfacer nuestras propias necesidades personales. Es decir, no tenemos habilitada ningún tipo de ética, derecho, posibilidad, pretensión lo suficientemente justificada como para hacer de nuestro paciente una extensión narcisística de nosotros. Y en esto encuentro una coincidencia, por ejemplo, con Horacio Echegoyen. Él, en su libro de los fundamentos de la técnica psicoanalítica, dice que los analistas no tenemos derecho a experimentar con nuestros pacientes. Su constitución subjetiva no es materia de experimentación. Entonces, aquí ese relato lo podemos encontrar. Cuarto principio, como analistas tenemos que ser capaces de resistir los estallidos hostiles de nuestros pacientes.
¿Por qué? Porque pueden ser acting, pueden ser la manifestación de la angustia, la evidenciación de una defensa, la aparición circular de uno de estos estallidos afectivos incontrolables de los que hablábamos, y por lo tanto hay que poder tolerarlos. Siguiendo a Bion, hay que contenerlos. Siguiendo a Winnicott, hay que sostener. Siguiendo a Frieda von Reichmann, hay que empatizar. Ojo, no ingenuamente, sino posibilitando la capacidad del sujeto de encontrar un equilibrio que hasta el momento tal vez no ha sido susceptible de identificar. 5. Atravesar un análisis personal. En eso coincide con la mayoría de psicoanalistas, sobre todo con los que toman muy en serio éticamente la práctica clínica. Para Frieda von Fleischmann, atravesar el análisis personal resulta importante ya que habilita prácticamente la disposición, ojo, no en automático, sino la disposición a desarrollar los principios que venimos comentando. Y 6, tener seguridad e independencia respecto a los autoritarios valores atribuidos a las exigencias convencionales de su cultura. Aquí la evocación o el eco es, por ejemplo, a Erich Fromm. Mientras Frida von Reichmann y Erich Fromm estuvieron casados, ella tenía el deseo de ser madre y tener hijos, pero Fromm le dijo que no. La doctora Bravo Ceniceros rescata un pasaje donde incluso él le llega a decir que tener hijos es tan fácil que hasta una vaca podía hacerlo, y que de tenerlos, quien vería limitada su productividad intelectual sería él, teniendo que ajustarse entonces a los valores convencionales que tanto desdeñaba. Aquí entonces Frida von Reichmann, pienso un poco marcada también por esa experiencia, nos dice el analista, debe ser crítico frente a la cultura y frente al mundo social que se le superpone en la realidad que comparte con su paciente. La doctora Elena Bravo Ceniceros enfatiza, sobre todo cuando se trata de valores patriarcales. Y eso ya nos habilita toda una serie de planteamientos y problematizaciones meritorias que tendríamos que hacernos y de reconsiderar algunas mitologías psicoanalíticas que se nos han transmitido. Entre ellas, la crítica lacaniana que mencionaba hace unos momentos, donde esta figura del psicoanálisis francés, Lacan, llega a acusar a todas las propuestas estadounidenses de adaptacionistas, creyendo ilusoriamente que todas buscaban adaptar a los sujetos a el mundo social, cultural, en los valores o axiomas vigentes. Y Frieda von Reichmann dice, no, hay que tener independencia de los mismos y seguridad sobre esa perspectiva. Si el paciente habilita decisionalmente introducirse en retomar, modificar, cuestionar, reflexionar, que sea decisión suya. Nosotros no sugestionamos sobre valores, axiomas, ideas, idearios, ideales dominantes, hegemónicos, vigentes, actuales del mundo social. Nuestra postura es independiente a ellos. Así que ahí está básicamente un extracto, un resumen, una síntesis hiperapretada de los principios que rescata Frieda von Reichmann, que rescata la doctora Elena Bravo Ceniceros de la obra de Frieda von Reichmann, editada por Orbe, ¿no? Obviamente hay muchísimo más que hablar.
si en algún punto les interesa que deparemos en el proceso psicoterapéutico como lo plantea directamente en sus textos, lo podremos hacer, ya sea en un futuro cercano o bien más adelante. Obviamente, la actividad clínica se tiene que sostener en un principio ético. Y para Frieda von Reichmann, ese principio ético es de igualdad, que reza a la letra: el terapeuta no debe olvidar que el psicótico, obviamente recordando que es el grueso de pacientes con los que ella trabaja, pero ya dijimos que es aplicable también a pacientes que tengan o no esta vivencia psicopatológica. No debe olvidar que el paciente no es esencialmente distinto de él, sino que habita una condición de sufrimiento psíquico más extremo. Y entonces, para ella, para Frida von Reichmann, este principio tiene que ser el que guíe todo el dispositivo hospitalario. Recuerdan que ella pugnaba justamente por el trabajo interno hospitalario clínico, en el cual trabajar psicoanalíticamente era difícil. Entonces, con estos principios, con estas adecuaciones, con el desarrollo de la empatía sobre la técnica, no como sustitutiva, sino como prioritaria, buscó ir generando que el principio de igualdad permeara desde la manera de nombrar a los pacientes hasta las decisiones clínicas. Por ejemplo, el hecho de supervisar el caso entre colegas a manera de trabajo inter o trans o multidisciplinario no vulnera la privacidad del paciente siempre y cuando sea en su beneficio y sea, por supuesto, con la empatía por delante. De no ser así, entonces estamos vulnerando este principio ético de igualdad que propone Reichmann. Ella critica la actitud del aislamiento que muchos analistas mantenían con sus pacientes, ya que lo llegaba a considerar incluso como una forma, un impedimento, un obstáculo para que el paciente recuperara su interacción con la realidad compartida. Esa distancia, esa neutralidad, esa abstinencia llevada a los extremos generaba que entonces las interacciones fueran mecánicas, fueran ríspidas, fueran en un clima emocional distante, frío, lejano, y entonces ella consideraba que lo contrario, la interacción incluso informal con los pacientes, sobre todo con aquellos aquejados por vivencias psicóticas, ayudaba a que lograran reintroducirse a esos escenarios compartidos de realidad. También es una crítica que se hace mucho, por ejemplo, a la lógica kleiniana ortodoxa y postkleiniana, por supuesto. Es muy sonado estas nociones pedagógicas instructivas de: si tu paciente llega al lugar donde te encuentras, tienes que salir de ahí o no te puedes relacionar ni siquiera de manera accidental con tu analizando o tu paciente si se encuentran fortuitamente en cualquier lugar. Básicamente son visiones muy paranoicas, muy persecutorias, de mucha distancia. Y From Reichmann justamente se oponía a eso. ¿Cómo poder introducir a un sujeto padeciente de una psicopatología, de psicosis, de depresión, de lo que sea, a la realidad compartida si el analista de entrada no está dispuesto a compartir la realidad con él? Ahí está la paradoja. Y From Reichmann intenta oponerse, tanto teórica como prácticamente, a ello. From Reichmann va a enfatizar la necesidad de evitar
repeticiones institucionales de todo tipo de violencia simbólica. Como ya vimos, ella hipotetiza que es justamente en momentos tempranos donde está la génesis del traumatismo o los traumatismos que dan paso a la esquizofrenia, la psicosis. Entonces, no es meritorio que en la institución donde se supone está salvaguardado el sujeto se repitan esos mismos actos de violencia y entonces se le nomine de acuerdo a su enfermedad y se deje de lado su nombre, se le catalogue como un algo en lugar de tratársele como un alguien, que se opere sobre él y no se trabaje con él. Esas son formas de repetir violencias institucionalmente. Y Frieda von Reichmann, en procura del principio ético de igualdad, buscaba que eso quedara, si no evitado completamente, al menos en la mayoría de los casos, que fuese posible. Uno de los casos que rescata la doctora Elena Bravo Ceniceros en su obra es el de una paciente que escribe incluso un libro que se llama No te prometí un jardín de rosas, que después fue llevado a la pantalla grande y se hizo película. En ese libro, en esa película, justamente la paciente de Frieda von Reichmann retrata su historia en su interacción con ella y una de las grandes proezas del trabajo clínico fue que la paciente logró entender el sentido de su psicoterapia, donde Frieda von Reichmann no le proporcionaba la expectativa de que después del tratamiento todo fuera a ser maravilloso. No le prometía un jardín de rosas, pero sí la posibilidad de salir al menos del atolladero en el que se encontraba. Me parece que es uno de los casos anecdóticos, literarios y pues después generados en película que mejor evidencian el trabajo de Frieda von Reichmann. Específicamente sobre la técnica, nuestra autora se distancia de el psicoanálisis freudiano, específicamente en lo que considera loable de la asociación libre. De pronto dejar que pacientes graves, en este caso con esquizofrenia, guión psicosis, asociaran, podría ser poco fructífero. Y entonces va a proponer que en ciertos casos, merced del timing que venimos comentando, se introduciera la posibilidad de relatar ciertos asuntos significativos. Y entonces, ahí es donde aparece la crítica de Kember, ¿no? Sobre todo con lo que estratégicamente denominamos sugestión, que es invitar, es exhortar, es generar las condiciones para que el discurso, para que el habla, el tratamiento se encamine a ciertas temáticas y no necesariamente siga la regla fundamental freudiana de la libre asociación, que permitirá en su caso construcciones, ¿no? Claro que así planteado para los psicoanalistas ortodoxos, dirían, ahí está el punto crítico, por eso Frieda von Reichmann no es psicoanalista, es psicodinámica. Otra vez, estrategias de intervención las tenemos distintas en el psicoanálisis clásico, la psicoterapia expresiva, la psicoterapia de apoyo y la psicoterapia breve,
que ya expusimos algunas nociones de Belak y ahorita estamos exponiendo algunas ideas de Frieda von Reichmann. Entonces, justamente esta va a ser una de las distinciones. Contrario a cómo trabajaban los psicoanalistas clásicos ortodoxos de la época, Frieda von Reichmann iba sugiriendo la posibilidad de que se hablara sobre ciertos temas, ciertos asuntos, ciertos tópicos en específico. Para ella va a resultar tan importante hacer emerger recuerdos infantiles con carga emocional como abordar los conflictos actuales y las relaciones presentes. Y esto tampoco dista del todo con las ideas freudianas. ¿Se acuerdan ustedes cuando revisábamos aquel video sobre relaciones objetales de diferentes autores? Mencionábamos que si bien Freud no enfatizó esta noción en sus textos, sí habló de series complementarias. Y entonces tenemos los factores históricos, los factores antecedentes, los factores eh, predisponentes, los factores presentes y los factores perpetuantes, es decir, aquellos que interactúan con lo pasado, con lo presente y que en el devenir futuro generarán el devenir de la salud o la psicopatología. Así que, from Reichmann, entendida así, no se despega del todo de las líneas de secuencia, las ligazones freudianas para el devenir del sujeto. En lo que va a tener mucha correlación también y mucho encuentro, no solamente con Freud, sino con otros psicoanalistas, tanto varones como mujeres, que se dedicaban a la clínica, es la utilización de la interpretación como herramienta central. La diferencia es que ella sí lograba hacer interpretaciones con pacientes psicóticos, cosa que muchos ortodoxos no lo veían viable y de hecho evitaban trabajar con esa población. Analizaba sueños, ensueños que tienen que ver con fantasías diurnas, actos fallidos, errores y también alucinaciones y delirios como producciones propias de la psicosis. Y también reconocía que el silencio podía ser expresión de resistencia, de hostilidad o de un bloqueo intencional del habla, pero a su vez podría en algunos casos también remitirse a ser una forma de confianza o reflexión. El video anterior, inmediato a este en el canal del Heraldo Psicoanalítico, fue dedicado al tema del silencio, donde también contrastábamos la visión de Robert Fliess, Sophie Morgenstern, Ferenczi, Reich, entre otros. Entonces, si lo quieren ir a ver, ahí está disponible para profundizar, ¿vale? Para Freda von Reichmann podía ser tanto resistencial como expresión de reflexión de confianza. Algo que también va a ser muy cuestionado y de pronto puesto en tela de juicio respecto de la obra de Frida von Reichmann es la teorización que hace acerca de los procesos intuitivos en el psicoanalista o en el terapeuta. Cuando nosotros o nosotras somos formados, formadas en psicología, sobre todo, o en psicoterapia, dentro o fuera de la lógica psicoanalítica, nos dicen que la intuición no es necesariamente una habilidad clínica, sino más bien un preentendimiento o un prejuicio. Para Frieda von Reichmann, la intuición no se va a tratar ni de algo mágico, ni de algo esotérico, ni de algo extracognitivo, ni de algo suprasensorial, como de pronto sí lo podemos encontrar en las obras de Jung o de sus seguidores posteriores a él. Para von Reichmann, la intuición
tiene que ver exclusivamente con canales sensoriales, es decir, está ligado con los sentidos, el tacto, la audición, el gusto, el olfato y sobre todo la visión. La percepción visual va a ser precisamente el elemento sensorial que habilite los procesos intuitivos. Ojo, terapéuticamente hablando para ella, la intuición se va a ver favorecida a partir del reconocimiento, aceptación y utilización en favor del tratamiento de la contratransferencia. Es bien sabido que para los ortodoxos lacanianos, freudianos, incluso kleinianos, la contratransferencia no es deseable, pero para muchos psicoanalistas posteriores a la década de los 70, posteriores a las grandes figuras míticas, sí va a ser de utilidad. Y bien empleada, bien reconocida, bien aceptada, puede ser un indicador del progreso del tratamiento. From Reichman va a subrayar que justamente la intuición va a tener utilidad para captar entre múltiples significados el que sea más relevante para el paciente en ese momento. Merced de que justamente nuestro lenguaje es metafórico, es polisémico, es multidireccional, la intuición, la percepción de los movimientos, de la postura, de la entonación, de la expresión facial, de los sonidos guturales, en cómo expresa el paciente una frase, una palabra, una idea, va a permitir que justamente encontremos el elemento, el significado con mayor relevancia para intervenir, ya sea a través de una confrontación, de un esclarecimiento, de una interpretación, pero la intuición tiene que ver con ello. Y no es lo mismo necesariamente, aunque creo que sí está correlatado, es lo que finalmente hace Lacan con elevar los términos a categorías de significantes, ¿no? Obviamente él con todo su arsenal teórico, lingüístico, filosófico de por medio para sustentarlo, Frida von Reichmann trabaja a través desde los factores afectivos, desde los principios éticos disposicionales para atender clínica y crítica y éticamente a los pacientes y por consecuencia desde esta vivencia empática, que va a inhibir la posibilidad de acceder a estos registros intuitivos óptimamente, una intensa ansiedad por parte del terapeuta, sobre todo cuando de pronto pueda ser muy nuevo o tenga poca pericia o considere que se está enfrentando a un caso grave, difícil, pueden estar inhibidos estos procesos intuitivos. Incluso, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de compartir algún coloquio, un congreso, un seminario con psicoanalistas que tengan un poquito más de confianza, seguridad, pericia, y de pronto en la transmisión de su práctica encontramos esa chispa intuitiva que nosotros como oyentes o asistentes pudiéramos decir, no lo había notado. Y sin embargo, él o ella sí lo notó. Tiene que ver con los procesos transferenciales y contratransferenciales de la relación clínica que en ese momento fueron susceptibles de encontrar el elemento más significativo para trabajar. Esa es la intuición. Ojo, no se debe de extrapolar el proceso intuitivo para decir yo trabajo bajo intuición. ¿Por qué? Porque justamente hay un timing, hay un setting, hay toda una disposición, una situación analítica, un proceso clínico
que va a permitir que la intuición se despliegue no sobre el pensamiento, sino en correlato a. También, por supuesto, para estos efectos puede inhibir el temor hacia el juicio de los colegas que van a pensar mis compañeros, mis compañeras, mi supervisor o mi supervisora, o el temor al desprestigio profesional. Estos elementos van a generar que la capacidad intuitiva aminore. Y es entonces lo que de pronto lleva a que, sobre todo en momentos tempranos de la formación y de la práctica clínica, busquemos respaldarnos en manuales, en libros, en autores, autoras, textos, bibliografía, videos, documentales, supervisiones, cursos, diplomados, certificaciones. Pero al final lo propone Juan David Nacio, lo propone Winnicott en el contacto, lo propone Chegoyen en el contacto con el paciente, evocar un pasaje teórico, una remisión del supervisor, un proceso incluso del análisis personal, es un error. Y entonces no hay trabajo analítico, hay replicación de saber. Así que, from Reichman, con otras palabras, en otras direcciones, con otros sentidos, nos refuerza ideas que de pronto ya teníamos en el radar, generalmente por parte de varones. Y ella también lo trabajó. Y uno de los temas para ir acotando y cerrando nuestro video de esta ocasión, que también trabaja Reichman, es sobre la soledad. Para ella, la soledad es una experiencia tan privada, intransferible, que puede tener un ímpetu y una fuerza tal que lleva a conducir a los sujetos psicológica, psíquica, mentalmente vulnerables a estados psicóticos y que va a surgir de la insatisfacción o ruptura del vínculo humano básico, que es la necesidad de la intimidad interpersonal. Para From Reichman, el sentimiento, la vivencia, la experiencia de la soledad puede ser tanto causa como consecuencia de los estados psicóticos. Y entonces desafía la lógica lineal que tenemos muy marcada para pensar de pronto, de causa-efecto, A, B. Aquí la lógica es recursiva. La soledad puede producir psicosis, la psicosis puede producir estados de soledad y se puede ir agravando el estado psicótico y se puede ir agravando el sentimiento o la vivencia de soledad. No es lo único, pero en su práctica, desde su vivencia como analista hospitalaria, es de lo que puede dar cuenta. En casos muy extremos para Frieda von Reichmann, la falta de contacto emocional puede llegar incluso a resultar en un narcisismo hostil y megalomaníaco, cuya consecuencia entonces será un rechazo social más acentuado y una soledad mucho más arraigada. From Reichmann no es la única que habla de la soledad. Melanie Klein, hacia 1963, si no mal recuerdo, tiene un artículo publicado post-mortem sobre el sentimiento de soledad, pero ella lo liga a las experiencias paranoides o depresivas que tiene efectos distintos según la posición en la que se ubica el sujeto. Luego, Donald Winnicott tiene un artículo contestatario, no necesariamente a Klein, en el que dice que mucho se estudia sobre la vivencia de la soledad, pero poco sobre la capacidad para estar a solas. Reichman pienso que es una tercera vía
en la que habla de cuando la soledad se vive y se vuelve altamente destructiva, altamente aversiva, peligrosa incluso. Para ella, la soledad patológica, es decir, cuando ya merece una atención clínica per se, es porque ya se nota profunda, destructiva, desintegradora y tenemos que diferenciarla de otras manifestaciones clínicas como puede ser el retraimiento psicótico o la depresión. El retraimiento psicótico tiene justamente su lógica en que el sujeto vuelca la energía libidinal hacia el sí mismo, hacia su self, y entonces no hay contacto con el mundo externo, pero no porque no quiera, porque no puede. Y en la depresión, justamente lo que hay, entendamos depresión como homólogo a la melancolía que se estudiaba hasta ese momento bajo ese rótulo, hay una pérdida significativa que generó una herida narcisista y que muy probablemente está produciendo una hemorragia libidinal. Es decir, se está perdiendo la capacidad de investir o de catequizar objetos y por consecuencia el sujeto puede caer en estados, en vivencias de desinvestiduras o de desobjetalización significativa. La soledad se distingue de esos dos eh, estados o manifestaciones clínicas a partir de tres características. La primera es que no va a buscar lazos ni va a expresar dependencia, contrario a muchas vivencias del orden de lo psicótico, del retraimiento psicótico, que sí van a depender del cuidado de un otro, sobre todo en estos estadios infantiles de la psicosis simbiótica, ¿no? Que hay una amalgama hacia alguien más. Aquí no. La experiencia de soledad, ni lazo, ni dependencia. Es única e intransferible la vivencia. Por lo tanto, el aislamiento será radical, muchas veces inefable, muchas veces inexplicable, muchas veces imposible de poner en palabras. Número dos, como se vuelve inefable, hay una incomunicabilidad severa. No se habla de la soledad. Y si bajo el tratamiento logra ser superada, una vez que logró atravesarse la vivencia, ya no se nombra, se evita otra vez traerla mediante evocaciones o recuerdos porque tiene un carácter aterrador y entonces lo podemos ligar con la lógica de lo siniestro o lo ominoso de Freud o los objetos bizarros bionianos que también forman parte de las producciones psicóticas. Entonces, ya tenemos dos características. No hay ni lazo ni dependencia y la incomunicabilidad de la soledad es severa. Si se logra superar, entonces se evita evocar nuevamente por su carácter aterrador. Y tercer característica, su intensidad despierta rechazo y temor incluso en quienes intentan comprenderla. El sentimiento de soledad, la vivencia de soledad en el sujeto es tan fuerte que evite el contacto, obviamente, a manera de identificación proyectiva. Por ejemplo, si lo pudiéramos poner en esos términos muy ingleses, muy kleinianos, que no ocupa Reichman, pero que nosotros podemos quizá usar para explicarnoslo más, aleja a todos los otros a partir de imprimirles temor de estar cerca de mí o rechazarme, precisamente para que estén cada vez más lejos. La soledad pensada por Reichman, pienso que puede ser justamente la evocación de esas vivencias
desestructurantes, aversivas que ella vivió durante su periodo de estudiante en la que sufrió la violencia sexual y en su periodo como analizante cuando vivió el desinterés de Sachs que primó su tapicería por sobre su bienestar de ella. Esas son interpretaciones mías, pero así como hemos logrado hacer evocaciones de Fromm, de Godrek, de Ferenczi en sus propuestas, pienso que esto de alguna forma podría conectar. Tal vez no, tal vez una interpretación muy silvestre, muy apresurada de mi parte, pero al menos como una hipótesis la planteo. Ustedes me dirán qué piensan al respecto. Y con esto terminamos nuestro video de esta semana. La verdad es que encuentro reveladora la propuesta de Reichman a partir, insisto, de nuestra fuente de referencia, que es el libro de la doctora Elena Bravo Ceniceros, Las primeras psicoanalistas. Este tomo azul inicial va de la A a la F. Obviamente faltan muchos más que esperamos pueda publicar pronto. Insisto, más allá de ser un extracto directo, es la articulación de las ideas que plantea la autora Elena con las propuestas de Frieda von Reichmann, algunos entendimientos que nos pueden ayudar a comunicar un poco más sus ideas, su teoría, su práctica, con otras que quizá nos resulten un poco más conocidas, pero pues hay muchas más, ¿no? La doctora Elena habla de Lobo Andrea Salomé, Alice Balint, Marie Bonaparte, Ruth McBrunswick, Marguerite Boyce, Sophie Erisman, Margaret Fries, entre muchas otras psicoanalistas que algunas siguieron los postulados ortodoxos, otras los debatieron férreamente, otras quedaron simplemente olvidadas en la historia del psicoanálisis. Y hoy tenemos la oportunidad de seguirlas rastreando. Por ahora es todo de mi parte. Compártanme sus impresiones, dudas, ideas que tengan, ya sea para profundizar sobre los principios de psicoterapia intensiva de Frieda von Reichmann. Sus obras son muy difíciles de encontrar. Por una feliz casualidad, tengo ambas ediciones, pero hay otro texto sobre la psicoterapia intensiva en estados maníaco-depresivos, algo así, que también es su otro texto significativo, la autobiografía que escribe, no, no es una autobiografía, perdón, la biografía que escribe una de sus biógrafas cercanas, valga la redundancia, y el texto de No te prometí un jardín de rosas, que evidencian su práctica a través de una paciente que logró mejorarse con su tratamiento. Obviamente, no todo es un jardín de rosas, hay casos que no resultaron favorables. Sería valioso que de pronto si los encontramos también los pudiéramos estudiar, pero eso será materia para otros videos. Por ahora espero que se encuentren muy bien. No dejen de compartirnos sus impresiones. Se despide por el momento Raúl Ruiz, habiendo sido un gusto estar con ustedes una vez más. Que estén muy bien y hasta pronto.